No, es que Teams a mí no me sirve más Zoom. Teams siempre es un problema. Sí. Sí, siempre me cuesta. Entonces, no sé si queda claro, vean que en este caso, bueno, estos casos, el 8.4 es mucho, uno le puede llamar compras, pero al final no necesariamente. Es todo aquello que es un suministro de algo, de un proceso, producto o servicio externo al alcance del sistema, así como hay que entenderlo, lógicamente. Si son manufactura y yo estoy comprando materias primas, pues aplica, ¿verdad? Ok, Pero el 8.4 no es solo comprar, ¿verdad? Es utilizar algo externo al alcance del sistema. Entonces ahí lo que hay que demostrar es un expediente de eso que se utiliza externamente y donde se demuestra toda esa parte que les decía, la evaluación, la selección, el seguimiento y la revaluación. ok. Está bien. Sí, no, en realidad ellas sí, digamos, realizan esta valoración, lo redirigen con la oficina, pero no es como que documenten, no queda registrado como todas esas diferentes etapas, ¿verdad? Para tomar esa decisión. Entonces creo que sí, ahí tenemos Sí, un poco. definitivamente está en la calle en trazabilidad, totalmente. Ujú. Sí, Y además no pueden mostrar evidencia objetiva. Si alguien llega a auditarles el trabajo que están haciendo por parte de la UCR, ya sea a nivel de control interno, de ahí no van a poder demostrar nada, digamos, les va a ir muy mal si los auditan, sí, ok. ¿verdad? Ese es el 8.4. Ujú. Ahora, vea que ya el 8.5 ya es propiamente la prestación del servicio, ¿verdad? Vea que todo el 8.1 al 8.4 es como, fue como ir preparándolo todo para que ya en el 8.5 ahora sí se atienda al estudiante, ¿verdad? Ya ahí es la prestación propiamente del servicio, ¿verdad? Que ya la atención psicológica, la atención de orientación, la que sea, ¿verdad? Ese es el 8.5. Entonces, todo lo que es 8.5, que va desde el 8.5.1 hasta el 8.5.6, ¿verdad? Incluso es esta ya la prestación propiamente del servicio, ¿verdad? Entonces Ujú. ahí habla de producción o provisión del servicio. Bueno, en el caso de ustedes es provisión del servicio, ¿verdad? Sí, de hecho, Entonces, ujú. en esta, digamos, nos estábamos viendo esta parte que dice validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de la prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores, y luego esta de implementación de acciones para prevenir errores humanos. Lo que estábamos pensando es, por ejemplo, cuando se brinda este servicio de atención individual, este, no hay una validación ni validación periódica para esta capacidad, porque hay estudiantes que quedan en lista de espera, hay estudiantes que no logran recibir este servicio inmediatamente. Sí, lo que pasa es que eso no es eso. Eso podría aplicarse en el 8.2. En el 8.2, donde llegaron 100 casos y solo pudimos atender 25. Ujú. Para efectos de la norma, lo que interesa son los que usted decidió atender y que finalmente los atiende bien. Usted puede decirle que no va a atender 20, decirle que no a 80, y eso no pasa nada para 9001. 9001 lo que le interesa es en el 8.2, a los que usted le dijo que sí, que finalmente los atienda bien, ¿verdad? Es decir, que los atienda de acuerdo o según lo acordado. Lo es. Entonces, ese punto no tiene que ver con eso. Ese punto, vamos a ver, el ejemplo más fácil, a eso incluso en normas anteriores se le llamaban procesos especiales. ¿Qué significa eso? Y vea lo que está diciendo ahí, que yo al final, cuando obtengo el producto o el servicio, simplemente vamos a ver, podría ser que sea eh, no sea técnicamente factible ni económicamente viable hacer un seguimiento y medición. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense en la industria de la construcción. Imagínense en un puente, ¿verdad? Ujú. Eh, Se supone que cuando uno construye un puente, el puente debe ser capaz de soportar un sismo de tanto. Por ejemplo, 6 grados en la escala de Richter, de 7 grados. Eh, ¿Cómo usted demuestra que el puente es capaz de soportar eso? ¿Es técnicamente factible, económicamente viable hacer alguna prueba al puente para demostrar que sí va a soportar un sismo de esa magnitud, por ejemplo? No se puede, ¿verdad? Ya el puente está hecho y usted no puede hacer una prueba para poder demostrar eso.
Entonces, ahí lo que la norma precisamente está diciendo, que entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Pues trabajar todo lo previo que se pueda. Entonces, usted, por ejemplo, si puede hacer pruebas, digamos, de la mezcla que usted va a utilizar para hacer el puente, las vigas y esto y lo otro. Entonces, usted se supone que va a utilizar un tipo de piedra, de cemento, etcétera. Usted hace probetas y luego las lleva al laboratorio y las somete a esfuerzos. Y con eso usted puede demostrar que sí, que el material que estamos utilizando va a soportar ciertas pruebas de esfuerzo. Y si soporta esas pruebas de esfuerzo, pues ese material va a funcionar también con un sismo. No sé si me explico, ¿verdad? Usted valida el tipo de varilla que va a utilizar también, el grosor, etcétera. Entonces, y usted ya sabe que si usted construye un puente con ese diseño, con ese tipo de varilla, con ese tipo de mezcla, etcétera, etcétera, de fijo, si se viene un sismo, lo va a aguantar, ¿verdad? Porque para eso está, por ejemplo, el código sísmico, por ejemplo, a nivel del Colegio de Ingenieros. Entonces, a eso se refiere con estas validaciones. Son cosas que yo no puedo validar, ¿verdad? No puedo saber, no puedo darle seguimiento a medición a algo una vez terminado, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque que tiene esto. Ahora, ¿qué pasa con los servicios? Los servicios, acuérdense que el servicio se da cara a cara, ¿verdad? Siempre está el cliente y el proveedor, están juntos. Entonces, digamos que no es lo mismo en manufactura, que yo llego y puedo hacer inspección y ensayo de un producto y al final decido si lo saco o no al mercado. Aquí no. Aquí, si yo voy a hacer un seguimiento y medición de la prestación de servicio, hay que hacerlo en el momento que se está prestando. Entonces, imagínense que una manera de hacer seguimiento y medición a la prestación de servicio podría ser que el momento en que el psicólogo está atendiendo al estudiante, eh, por decir algo, hayan cámaras que tengan audio también y que yo pueda tener gente monitoreando la prestación de servicio, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que se ha estado dando en algunas escuelas, por ejemplo, es que las escuelas, las aulas tienen cámaras y tienen audio y el padre de familia, si quiere desde la casa, puede entrar y a ver cómo la profesora está dando la clase. Y puede entrar a ver si la profesora le pega 4 gritos a su hijo, ¿verdad? Si lo maltrata, si, etcétera. Y eso es una manera que hasta para darles tranquilidad a los padres de familia, que si quieren, así como cuando uno puede entrar ahí a la televisión a ver la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que es lo que se Ujú. está discutiendo. ¿Ves? Ese tipo de seguimiento y medición sí es factible hacerlo, ¿lo es? Entonces, pero bueno, si ya le pegó 4 gritos al carajillo, que se orinó y ahí quedó listo, ya se materializó el riesgo, ¿lo ves? No, Ok, no es tan fácil. Bueno, ahí lo que puede hacer es denunciar al profe y que lo echen, ¿verdad? Pero ese es el tema de los servicios, ¿verdad? Pero bueno, digamos que se podría pensar en hacer algún seguimiento de medición durante la sesión en donde el psicólogo o el orientador, el que sea, está atendiendo al estudiante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que pensar en ese punto. ok. Y en este, profe, que dice sobre estas acciones para prevenir los errores, lo estábamos viendo, por ejemplo, si en caso de que se le asigne mal el tipo de atención, ¿verdad? En caso de que él requería atención de psicología y se le asignó de trabajo social u orientación. Ujú, exacto. Ese tipo de acciones para prevenir errores no forma parte de lo que se está pidiendo que esté Sí, sí, documentado. vamos a ver. Sí, sí. Digamos, ahí más bien lo que hay que ver es cuáles son los errores que se podrían cometer, ¿verdad? Ujú. Ahí incluso, por ejemplo, para poder resolver parte de esto, en manufactura se usan los pocayoques, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, digamos, digamos, aquí un error que se pueda cometer es un mal diagnóstico, ¿verdad? Ajá. Segundo, digamos que sí es un buen diagnóstico, pero el otro error que se puede cometer es una mala asignación del profesional que lo va a atender, ¿verdad? Porque quizás sí es psicológico, pero es un psicólogo con cierta especialidad, posiblemente, ¿verdad? Entonces, más bien es cómo evitar que esos errores se vayan dando. ¿Verdad? Que, por ejemplo, ahí ustedes pueden aplicar, ahí se puede aplicar un ANFE, ¿verdad? Y ver cuáles son todos los posibles fallos que se puedan hacer y más bien prevenirlos y establecer cuál es el control operacional para evitar que ese fallo se cometa, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí algunas empresas hacen eso. Pero bueno, el punto es que sí, eso que estabas diciendo vos es lo correcto, ¿verdad? Cómo prevenir errores humanos. El error humano puede estar desde el diagnóstico o el mismo error humano puede estar desde el mismo que está atendiendo al estudiante, ¿verdad?
por problemas de competencias o por lo que sea. ¿Qué más? Habría que ver qué otro tipo de errores hay que evitar. Por ejemplo, aquí va a ser muy importante el tema de la confidencialidad, ¿verdad? Ajá. Entonces, un error humano es que a alguien se le ocurra de subir a Facebook, digamos, la sesión que acaba de tener con un estudiante, ¿verdad? Entonces, todo el planeta se va a dar cuenta de lo que pasó. Entonces, ¿ves? Son cosas que habría que ver. Entonces, ¿qué es lo que ahí es valioso en la prestación de servicio? Por ejemplo, que se haga un buen diagnóstico, que la atención sea la apropiada, que se guarde la confidencialidad. ¿Ve? Todo eso es parte de la propuesta de valor. Eso es parte de las características del servicio, Ujú. ¿verdad? Y Entonces, también, eso es parte crítica, que se atienda oportunamente, caso, porque no se atendió oportunamente y terminó suicidándose el estudiante, ¿verdad? ujú, Entonces, ve, todos esos son temas que deben ser parte de esa propuesta de valor, digamos, y esos son los fallos que hay que evitar. Entonces, la atención sea oportuna, que el diagnóstico sea el correcto, que la atención fue la correcta y por lo tanto el estudiante realmente salió adelante con su problema, se mantuvo la confidencialidad de la información, ¿ves? Todo eso es crítico en un servicio como estos. ok. Y también, profe, podría entrar, por ejemplo, un error, borrar el Excel que usan para registrar, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que ya ahí estaríamos hablando de un 7.5, ¿verdad? De la norma, que Ajá. ya La protección problema de los... exacto, protección Sí. de los datos, etcétera. Acordate que se hablaba ahí de la integridad y esa cosa. Entonces ya ese es otro tipo de fallo, digamos. Al final puede ser que el expediente se perdió, pero lo importante es que el estudiante se atendió oportunamente, no se suicidó, no salió ahí en Facebook toda la información y aparte de eso, realmente el muchacho logró salir adelante con su problema. Entonces, vea que aquí es la parte sustantiva del servicio, lo esencial, ¿verdad? Lo que hace que el servicio se preste correcto, se preste bien, ¿verdad? Y realmente se cumpla la misión, en este caso, de esta organización, ¿verdad? Su razón de ser. Ok. Profe, yo estoy tratando de pensar un ejemplo con el punto F. Ujú. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero medir la satisfacción del cliente con respecto, en este caso, entiendas el estudiante, con respecto al psicólogo, no sé, con un tipo de encuesta, tal vez por parte de él, de nivel de satisfacción, eso entraría en ese punto. No, porque aquí es más bien, aquí lo que se busca es evitar el error humano, es decir, que el riesgo no se materialice. Entonces, vea que es muy preventivo, ¿verdad? Es cómo evitar que se materialice el riesgo, cómo evitar que se cometa un error humano, ¿verdad? En este caso. Cómo evitar que se haga un mal diagnóstico, cómo evitar que ya al final, imagínense que no nos alcanzó ni a hacer el estudio de satisfacción porque el carajillo se mató, ¿me entiendes? Entonces, Ok. y lo pongo así de crudo para que se entienda, ¿verdad? Es decir, no alcanzó a llegar ahí. Y aparte de que ya para eso la norma tiene un punto, que es el 912. Si van a la norma, el 912, eso que usted está planteando es lo que pide la norma, pero hasta el 912, porque ahora sí vamos a evaluar el desempeño. Acuérdese que ya a partir del capítulo 8 es el hoy, es lo que está pasando. Del 4 al 7 es lo que hicimos en el pasado para poder tener un buen 8, ¿verdad? Una buena operación. Y del 9 en adelante es lo que ya lo pasado, es lo que vamos a ver por el retrovisor, evaluación del desempeño, ya lo que pasó, pasó. ¿Me entiendes? Es decir, ya yo por ahí puedo empezar a evaluar desempeño, es decir, bueno, de tantas solicitudes, tantas se atendieron. Ok. Bueno, pero tantas se atendieron a tiempo y tantas no. Tantas fueron efectivas y tantas no fueron efectivas. Es decir, y yo ya empiezo a evaluación. El cliente quedó satisfecho o no quedó satisfecho, que ese sería el 821, el 912, ¿verdad? Pero entonces, acuérdense que ya el 9 ya es lo pasado. Ya, digamos, es más bien ver si el 8 funcionó o no funcionó, si la operación, si la prestación de servicio realmente logró los resultados previstos que se estaban buscando, ¿verdad? Sí, es más que todo Entonces, preventivo, entonces el 8. es total, sí, que está planteando ahí es evitar errores humanos, ¿verdad? Ujú. Evitar errores humanos. Por ejemplo, si nada más para poner, a veces es más fácil ponerlo contra disciplina. Por ejemplo, para evitar un error humano, por ejemplo, que usted se electrocute, ¿verdad? Entonces, ¿qué se usa? Por ejemplo, en cierto punto donde hay alta tensión, se pone rotulación, se ponen mallas, ¿verdad? Se pone hasta un audio donde dice, cuidado, cuidado, no acercarse, alta tensión. Entonces, usted ocúrrase todos los pocayoques que usted quiera pensar. Ujú. Y ya si la persona al final
fue y tocó y se quedó con los pelos parados, ya no hay nada que hacer. Es decir, hicimos todo lo posible para que no pasara, ¿verdad? Con todo, con ayudas visuales, con ayudas sonoras, con todo, y aún así fue y tocó. No, ya es porque quería suicidarse, ¿verdad? Entonces ya Sí, contra eso ya no hay nada que hacer, ¿ves? Entonces ese tipo de errores humanos, ese tipo de controles son los que hay que ver que para que la persona, digamos, no cometa errores durante la prestación del servicio, ¿verdad? Errores humanos. Entonces sí es muy preventivo, como lo dijiste, ¿verdad? Ok. Y de hecho, otro punto acá en el 853 es, Mm, por ejemplo, la protección de los datos personales, que volvemos a lo sí, mismo, es, exacto. está en el Excel y se no está cumpliendo con esa protección. Ese sí nos queda todavía más, ese Es, sí nos queda más ese es claro. el 853, ¿me estás hablando? Ajá. Sí, el de propiedad, digamos, ¿Se pueden exacto. ver mi pantalla que estoy compartiendo? Sí, 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 te Ah, estoy bueno, viendo. ok, ok. Sí, sí. Sí, en este caso, sí, proteger y salvaguardar, sí, la propiedad de los clientes, sí, precisamente es eso, ¿verdad? Son los datos de ellos. Y ahí es el tema de la confidencialidad empieza a ser súper importante en este punto. Sí. Ujú. Y luego, en cuanto al 856 el control de cambios, que es parte de lo que usted nos decía, esos cambios, ¿verdad? Fechas o por quién va a ser atendido o inclusive hasta el lugar. Vamos a ver, este punto, la manera más fácil de entenderlo es pensar en continuidad de negocio. Digamos, son todas aquellas contingencias que me obligan a tener que hacer un cambio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, resulta que el psicólogo se enfermó y no puede, el que estaba asignado no va a poder atender al muchacho, ¿verdad? Resulta que el espacio que íbamos a utilizar para poder atender al muchacho llovió y se inundó, ya no lo tenemos disponible, ¿verdad? Entonces, vea que aquí normalmente uno piensa en cinco contingencias. Una es suministros, ¿verdad? Digamos que se fue la luz, todo el suministro de electricidad no funcionó, no tenemos electricidad. Luego está el tema de las instalaciones, por ejemplo, y si se inundó la sala, ya no podemos atender al muchacho. Está todo lo que es la parte de equipos, ¿verdad? Que requiramos utilizar. Yo no sé si para alguna de las atenciones se necesita de algún equipo específico para poder atender al muchacho o la muchacha. El otro tema puede ser tecnología de información y comunicación que yo necesito para prestar el servicio. O el otro tema puede ser las personas, ¿verdad? Entonces, suministro, instalaciones, equipos, tecnología de información y comunicación y personas. Entonces, si cualquiera de esos falta, en el momento que viene de tu prestar el servicio, entonces ahí el control de los cambios es utilizar los backups, ¿verdad? Por ejemplo, si se fue la electricidad, bueno, entonces, ¿qué hago? De ahí entra una planta funcional, entonces ya tengo electricidad, tengo un backup. Si me quedé sin instalaciones, bueno, tengo un sitio alterno donde atender al muchacho y todo eso incluso ya está casi que previsto y ya he dicho, ¿qué pasa si? Hagamos esto, plan B, plan B. ¿Qué Ok, pasa si necesito equipo y no lo tengo? Tengo un respaldo. ¿Qué pasa si necesito tecnologías de información y comunicación y no lo tengo? Tengo un respaldo, tengo un backup de esas tecnologías. ¿Qué pasa si el psicólogo no pudo llegar? Tengo un backup. Pero incluso vea que eso, aquí lo que la norma me está diciendo es, ojalá pensemos de una vez en el qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa si. Entonces, actúe de esta manera. Entonces, ahí es donde se monta lo que se llama un plan de continuidad de negocio, ¿verdad? Algo chiquitito. ujú, Entonces, ahí lo que hay que ver es, si pasan cualquiera de esas cinco cosas, cómo actuar. Y ya no hay que preguntarle a nadie, ya está previsto, incluso ya está decidido incluso que el aula alterna que voy a utilizar es tal aula que está en tal lugar y ya todo eso está coordinado, de manera que se dé la mejor experiencia para el cliente, la mejor prestación de servicio, y como dice ahí al final, podemos cumplir los requisitos de los productos y servicios, ¿verdad? Entonces, ese es este registro. Entonces, acá lo que va a quedar importante del registro es poner cuál fue la contingencia, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Este, qué se decidió hacer para poder seguir cumpliendo con la prestación de servicio y que firme la persona autorizada para eso, la que autorizó esos cambios, ¿verdad? Y que ojalá que esos cambios ya, como le digo, que ya se tengan pensados, no pensarlos en el momento que se sucede el evento, ¿verdad? Eso sería lo más preventivo, pero lo importante aquí del registro es dejar eso. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Y quién lo autorizó? Ese es el punto. ok, ok. Y en cuanto al 8.6
Ujú. Em, ajá. Ujú. No, bueno, en cuanto al 8.6, bueno, en este 8.6, profe, eso sí no nos quedó muy claro. Ok, vamos a ver, ahí acuérdense, ahí está hablando de liberación del producto. Entonces, si ustedes quieren ponerlo más sencillo, pónganle en control de la calidad. El control de la calidad del producto o del servicio. Entonces, en manufactura es muy sencillo, ¿verdad? Es el control de la calidad, la inspección y ensayo que vamos haciendo de los productos desde que entra la materia prima hasta que llega a ser producto terminado, ¿verdad? Entonces, Ok. lo que normalmente incluso se le llama, antes se le llamaba, eso también fue algo que se quitó en la norma, pero antes se hablaba de un plan de la calidad. Y ese plan de la calidad era cómo producir y cómo controlar el proceso y cómo controlar el producto, ¿verdad? Entonces queda un plan súper chido. Eso es algo que se eliminó en la norma de ISO y que a mí me dolió muchísimo cuando lo hicieron, ¿verdad? Porque a mí me gustaba montar planes de la calidad en las empresas. Ahora, no es que usted no lo pueda hacer, lo pueda obtener, pero es que antes sí se hablaba de un plan de la calidad. Y eso me parece a mí que se perdió, porque uno montaba el plancito de la calidad desde que entraba la materia prima hasta que el producto se entregaba al cliente y entonces uno planificaba todo ahí, ¿verdad? Cómo producir, cómo hacer el control estadístico del proceso, cómo hacer el control de la calidad de la materia prima, del producto en proceso, el producto terminado, etcétera, etcétera. Entonces, pues, el plancito ese era súper chido, porque ahí estaba todo, ¿verdad? Ahí estaba toda ingeniería de calidad, ¿verdad? Entonces, digamos que acá, por eso ve que ahí habla de las actividades planificadas, digamos, como que sí quedó de alguna manera entre líneas, si usted lo lee, ahí sí lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, acá es ese plan de calidad, ese control de la calidad que se va a ir haciendo durante la prestación del servicio, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las características de calidad de este servicio? Por ejemplo, una es, pues, es asignar correctamente el personal que va a atender al estudiante. Bueno, hacer un buen diagnóstico, guardar la confidencialidad, que el lugar donde se va a hacer la atención al muchacho sea un lugar apropiado, ¿verdad? Entonces, ¿quién verifica todo eso? Pues todas esas verificaciones precisamente son los controles de la calidad. Igual que un hotel. Yo antes de asignar digamos, un cuarto, hay alguien que entra con una lista de chequeo, verifica todo, que el aire acondicionado esté bien, que las luces se enciendan, que el baño tenga papel higiénico, que tenga jabones, que el agua funcione, que el termo funcione, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, eso es un control de la calidad. Bueno, en caso de ellos, uno podría ver quién hace el control de la calidad del espacio donde se va a atender al muchacho, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se verifica que al final el servicio se prestó de acuerdo a la promesa de calidad que se le hizo al muchacho, ¿verdad? Entonces, y que eso quede registrado. Entonces, eso es control de la calidad. Entonces, ¿cómo hacer la control de la calidad en el servicio? Por ejemplo, ustedes han visto que, por ejemplo, a veces cuando uno llama a un lugar, le dicen, esta llamada va a ser grabada por control de calidad. Ok. Entonces, eso quiere decir que sí, alguien va a hacer un muestreo de las llamadas y va a ver que quien atendió al cliente lo está haciendo bien, tiene profesionalidad, ha sido cortés, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte del control de la calidad que se puede hacer, ¿verdad? En servicios a veces es más difícil, ¿verdad? Poder pensar en control de calidad, en manufactura es muy fácil, ¿verdad? Sí. Pero eso es control de la calidad. Entonces, ¿cómo ellos hacen el control de la calidad de su prestación del servicio? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un control de la calidad es verificar que se cumplan las fechas de las citas, ¿verdad? No se están cambiando las fechas, porque ya están incumpliendo la promesa. Si le dijeron que era un viernes a las 8 de la mañana, es el viernes a las 8 de la mañana. Es como en manufacturas, si yo quedé entregar el producto un jueves a las 8 de la mañana en tal punto al cliente, pues tengo que cumplir con eso, la fecha de entrega. Bueno, aquí también hay una fecha de entrega, igual, hay una fecha y una hora de atención del estudiante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hecho de que el estudiante llegó faltando 5 para las 8 y el psicólogo llegó a las 8:30, y eso es un servicio no conforme, punto. Era a las 8 la reunión, no era a las 8:30, ¿verdad? Es que, y Salado, que espere, ¿cómo que espere? ¿Qué es esa calidad de servicio? Es decir, no, eso es calidad de, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Entonces, es Ujú. parte de lo que... Entonces, ahí lo que ustedes tienen que pensar es cómo ellos hacen su control de la calidad y que además dejan evidencia objetiva y saben, pueden demostrar si el servicio se prestó conforme o no conforme, ¿verdad? Ujú. Por eso es que el que sigue se llama control de salida no conformes.
¿verdad? Porque en el caso de que yo detecte no conformidades, bueno, entonces, ¿qué tratamiento le voy a dar a esas no conformidades? Que ese es el 8.7. Ajá. Y de hecho, ok, ellas sí le envían esa encuesta, ¿verdad? Para que el estudiante las evalúe, ¿verdad? Y el servicio, pero Puedo insistir, la encuesta no es de este punto. La encuesta es del 912. él, no nos- él sí, la evaluación del desempeño. Eso ya es post-mortem, como llaman. Es Ujú. decir, en realidad usted tiene que medir la calidad durante la prestación. Es como que usted me diga que en manufactura igual usted hace el control de la calidad con una encuesta de satisfacción del cliente del producto de manufactura. No, no, usted tiene que hacer control de calidad de materia prima, producto en proceso, producto terminado, producto almacenado. Usted tiene que hacer su control de calidad, tiene que verificar que se está entregando la cantidad correcta, que se está entregando a tiempo. Y eso no es porque yo se lo pregunte al cliente, es porque yo hago mi control y tengo evidencia objetiva y tengo data y puedo generar gráficos de control y puedo generar paretos y puedo generar lo que quiera, ¿verdad? Puedo generar, entonces yo tengo mi control. Ahora, que ya después le pregunte al cliente si está satisfecho o no, ya es otra cosa, pero eso no es control de la calidad, ya eso es ya una evaluación de la percepción de la satisfacción del cliente, punto. El control de la calidad es durante la prestación de servicio y para eso tengo que dar yo registro de todo lo que estoy haciendo. Profe, aquí me Sí. entra la duda en este caso, ¿verdad? De las no conformidades, por ejemplo, entonces deben tener como una lista de no conformidades y qué se debe hacer en caso de cada una, o esto es más que todo Sí, como, puede ser una como lista de correctivo. chequeo Ajá. y que se diga en qué momento se hace el chequeo. Eh, por ejemplo, para mí tiene que llevarse un control de las horas en el momento que se empezó a atender al estudiante, porque hay una hora, una fecha y una hora. Un minuto que se pase, ya el servicio ya está no conforme. A no ser que usted diga, la tolerancia aceptable es a la hora en punto más menos 5 minutos. Ya, entonces, si lo atendía a las 8:04, todavía está conforme, pero ya a las 8:06 ya no, ¿verdad? Entonces, es igual que manufactura. Yo tengo que tener criterios de aceptación para poder saber si algo es conforme o no conforme, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso es parte bueno, cómo plantear el control de la calidad en los servicios, ¿verdad? En este caso. Como le digo, un control de la calidad podría ser, bueno, que yo sé que esto es de cuidado y por temas de confidencialidad y tal, pero un control de la calidad puede ser grabar las sesiones y que luego ya alguien verifique que al estudiante se le atendió bien durante esa sesión y que igual se maneja toda la confidencialidad del caso. Los únicos que tienen acceso a esos videos de gente que está autorizada ¿verdad? Para poder hacerlo. Pero eso puede ser una forma, digamos, de hacer un control de la calidad, de que el servicio se prestó bien, hubo profesional y cortesía por parte del profesional que atendió al estudiante. Así que no, eso es parte, digamos, acuerden, para poder hacer un buen control de la calidad, te tengo que tener claramente cuáles son los atributos o las características de calidad del servicio. Y eso es lo que yo tengo que verificar, si cumple o no cumple. Ujú. Entonces, por eso yo les digo, si ustedes me preguntan a mí cosas que yo verificaría, la fecha y la hora, el lugar, ¿verdad? Uno tiene que establecer cuáles son las condiciones del lugar donde vamos a atender al estudiante, entonces que el lugar cumpla con esas condiciones. Luego la parte de la profesionalidad, la cortesía por parte del profesional que atiende al estudiante. Eh, ¿Qué más podríamos ahí? Y no sé, cualquier otra cosa que sea necesaria tener en cuenta para poder prestar un buen servicio. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué esperarían de un servicio como estos? ¿Qué dirían ustedes? Sí, Que que yo llegue, realmente me ayuden a sí, mejorar. ¿Verdad? que yo Bueno, eso sería parte. llegue y me atiendan a tiempo, digamos. Mm. Ujú. Ve, entonces, por ejemplo, un control de la calidad podría ser no tanto hacer una encuesta de satisfacción del cliente, ¿no? Que podría ser, digamos, pero ya como les digo, ya es tarde, sino más bien es poder darle un seguimiento al estudiante para ver que realmente logró resolver su problema. No preguntarle si lo atendieron bien o no, no, no. Resolvió su problema, realmente, psicológico, el que sea, de orientación y tal.
Entonces es como darle un seguimiento posterior y con eso yo puedo saber si la calidad fue buena, porque es como ustedes dicen, que me resuelva mi problema. Bueno, eso es parte de mi expectativa. Bueno, entonces eso sí va a requerir posiblemente de un seguimiento posterior y eso es parte de lo que planifico yo como parte del 8.6, ¿verdad? Que ese seguimiento se haga posteriormente y se verifique que el problema fue resuelto para el estudiante. Ok. Y en este Entonces caso, piensen en eso, piensen qué esperarían ustedes y ahí ya nacen los atributos de ese servicio. profe, que cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que no está cumpliendo con estos registros o esta conservación de registros, nosotros en el diseño haríamos la propuesta de cómo sería ese formato de registro. Sería buenísimo, ese sería un valor agregado increíble para ellos. Ujú. De qué es exactamente qué es eso que tienen que registrar. Sí, y qué es lo que, como les digo, cuál sería el plancito de verificación, es decir, qué son las cosas que deben de verificar y cómo deben registrar esas verificaciones, ¿verdad? Profe, entonces en el checklist que usted nos dijo que Que eso puede hiciéramos, ser una ¿verdad? lista de chequeo. Ujú, correcto. ¿Cómo? El registro puede ser una lista de chequeo y ahí mismo se dice qué es todo lo que se tiene que verificar y se van generando los espacios, las fechas, ¿verdad? Todo. Ok. Y vea que esa data, la que después ustedes pueden ya aplicarles análisis estadístico, ¿verdad? Para poder, digamos, determinar cómo anda la conformidad a la prestación de este servicio. Ujú. Y ahí sí que ya esa data va a servir para qué? Para el 911. Es más, vayas en el 913. ¿Qué dice el 913? El 911 dice que hay que establecer a qué darle seguimiento y medición, análisis y evaluación. Y después el 913, vea qué Análisis, dice. evaluación, Ajá, el 913, ¿qué dice? Vea los incisos. conformidad de los productos, grado de satisfacción. Ah, bueno, ahí está. Ok. Entonces ya, entonces todos esos datos que yo voy a generar en el 8.5, 8.6 Ujú. y incluso en el 8.7 son registros que me van a servir para el 911 y 913. Ok, ok. Pero ya post-mortem, ¿verdad? Ya después, ya Ajá. para ya generar elaboración del desempeño, generar estadística, información y conocimiento para la toma de decisiones. Pero si yo esa data no la genero ahí, pues ya no tengo datos, registros para poder cumplir con el 9.1. Ujú. ¿Ves? Entonces, digamos, el 8.6 y el 8.7 son críticos para este 9.1 y 9.3. El 9.1.1 y 9.1.3. Y además el 9.1.2 dice, bueno, aplique, sí, evalúe la percepción de satisfacción del cliente. Está bien, perfecto. Sí, se puede hacer también. Y fue puña, hay que analizar bastante. Nosotros no lo estamos viendo así tan detallado. Ujú. Y, Bueno, pero es que esa es la interpretación de la norma, precisamente lo que yo le estoy dando, aplicados a este tipo de servicio, ¿verdad? Claro, usted coge la norma es genérica, entonces ya uno tiene como siempre les he dicho a ustedes, fumársela para poder saber cómo interpretarlo para cada caso, ¿verdad? sí, 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 sí. Ya, entonces, bueno, eso es lo que yo hago con todos mis clientes, ¿verdad? Ayudarles a interpretar la norma para que sepan cómo aplicar, particularmente a cada tipo de negocio, sea de manufactura, sea de servicios, sea público, sea privado, sea de, ¿verdad? De sociedad civil, sea académico, sea lo que sea. La norma es genérica y eso es algo bonito que tiene la norma. Si ustedes les hubiera tocado conocer la norma del año 1987, que yo ya en el 89 trabajaba con ella, era una norma de prácticamente de metalmecánica. Mm. De usted la leía, usted parecía que estaban hablando de una empresa metalmecánica, entonces era un problema, porque para metalmecánica era muy fácil aplicarla, pero ya para el resto de tipos de negocio era muy difícil. Entonces, parte de la mejora que ha venido teniendo a través del tiempo, por ejemplo, los cambios significativos, realmente el primer gran cambio lo tuve en el año 2000, digamos, y ahora el segundo gran cambio lo tuve en el 2015. Entonces, digamos, ahí la norma se ha ido llevando a un nivel tal que, que sea muy genérica, de que aplica para cualquier tipo
de empresa, de negocio, de organización. Y esa es la interpretación que hay que darle, ¿verdad? Cada caso hay que interpretarlo a su manera. Sí. ¿Ven? Así que bueno, y al 8.7, pues básicamente el registro ahí es, en caso de que haya una no conformidad, se registra, y lo otro que hay que registrar, pues fue cuál fue el tratamiento que se hizo, ¿verdad? Qué tratamiento se le dio a esa no conformidad, ¿verdad? Y quién fue la persona que autorizó, ¿verdad? El tratamiento. Cuando hablamos, profe, por ejemplo, cuando ya se autoriza, ¿verdad? Este proceso de atención individual, que se exige ese registro, ¿verdad? De que realmente se le atienda el profesional correcto, que se le atienda en la fecha que tiene que ser. Todo eso nosotros dijimos, ok, ese registro no existe. Entonces, más allá de un formato de registro, ¿no estaríamos también proponiendo como todo ese proceso? Sí, no, por supuesto que, vamos a ver, acuerde que los registros precisamente es demostrar que lo que se planificó hacer se hizo, ¿verdad? Como tal, y que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, es evidenciar lo que se hace y lo que se mide. Esa es la manera de evidenciarlo. Ahora, por supuesto que detrás de eso tiene que haber una planificación de cómo tiene que hacerse. Entonces, vea todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Ahí prácticamente yo ya les monté el capítulo 8 para esa empresa, ¿verdad? Ujú. De cómo es que opera la norma en una organización de este tipo. Entonces, es eso. Y así es como ya uno, ya por ejemplo, un auditor de un ente certificador, que se supone que tiene que ser espueludo también, ¿verdad? Porque si no va a llegar ahí a babosear, este, tiene que, digamos, uno cuando le toca ir a auditar una empresa, yo primero me la fumo, me la imagino y pienso qué es lo que yo esperaría encontrar en cada caso, ¿verdad? Ok, Para que cuando yo llegue, ya llegue seguro qué es lo que yo espero encontrar, ¿verdad? ok. Entonces, sí, esto que acabas de decir, pues sí, ese me parece a mí que es parte de ese valor agregado, como parte del diseño que ustedes puedan plantear a ellos, porque ya ahí ustedes lo que están planteando es cómo es un servicio que se puede asegurar la calidad. Así como está ahorita, es más, yo no pediría ninguna cita en ese lugar. No, Sí, saldrían terribles. Me daría miedo. no, no le darían Sí, sí. cita. Termino ¿Verdad? auditando. Ajá, Sí, sí. sí. ¿Qué es este relajo? No, no, no. Pero bueno, esa es la idea. Ojalá que sí, que el diseño de ustedes pues aporte ese valor, Ajá. digamos ya, a este tema, que se supone que los muchachos también de alguna manera están planteando algo de esto, ¿verdad? Ujú. Nada más que ustedes al final, pienso que igual, volvemos a lo mismo, no nos salgamos del alcance del proyecto, ¿verdad? Digamos, si pueden hacerlo y les va a dar tiempo, va a ser un súper valor agregado y eso se lo va a agradecer doña Patricia, yo sé que sí. Pero no por estar haciendo eso, descuiden. Yo preferiría más bien que ustedes les den tiempo a un buen registro, digamos, un buen diseño de los registros, por ejemplo. Ajá. Eso sí me parece a mí que sería. Y si además de eso ustedes puedan plantear algunas, y tal vez no tanto como en el diseño, tal vez ciertas cosas las podrían poner en las recomendaciones. Ujú. Sí. Como diciendo, busquen otros estudiantes para que ya hagan esto además, ¿no? Ajá. Sí. ¿Ves? Entonces, yo pensaría que esas recomendaciones vayan anotándolas por ahí Ujú. y mínimo pónganlas en las recomendaciones. Sí. Si les da tiempo de que en el diseño puedan sumar algunas cosas de estas, pues más valor agregado todavía, ¿verdad? Pero acuérdense que ustedes tienen que graduarse y hay un alcance para el Sí. trabajo, ¿verdad? Sí, aquí lo principal, lo más fuerte que vemos es esto, por ejemplo, la protección de estos datos. Ujú. Bueno, y ustedes Este saben que Excelito. hay una ley, es importante que esa ley ustedes la tengan en cuenta, ¿verdad? Que es una ley muy nueva en Costa Rica, que es sí, la protección de datos personales, ¿verdad? Ujú. Sí, Entonces, para ese tema, incluso consulten esa ley y ahí van a tener cierta información, ciertas cosas que les pueda ayudar en ese punto. ok. De Ok. acuerdo, profe. No, y también tenemos que reformular lo que es el objetivo, porque ahí viene que íbamos a diseñar lo que es el alcance, política, verdad y objetivo de gestión documental, pero eso tenemos que darle vuelta a eso, porque ya no sería meramente eso.